directo con el periodista David Saucedo, a quien le agradezco mucho que esté participando en esta nueva emisión de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias, David. ¿Qué tal, Eric? Gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo has visto justamente el panorama en Guanajuato a raíz de estas elecciones que se suscitaron en el estado, donde prácticamente quedó todo igual? El control absoluto a favor de Diego Sinue para que continúe al cierre de su sexenio aquí en el estado de Guanajuato. Es tal como lo señalas, tuvieron una victoria abrumadora en cuanto a los distritos locales, distritos federales. En cuanto a municipios, me parece que tuvieron un pequeño descenso, tenían, si no mal recuerdo, 25 municipios gobernando, bajaron a 22, es decir, tuvieron ahí un pequeño reflujo en cuanto al número de municipios que obtuvieron. La oposición fue un completo desastre. Se pensó en algún momento, los propios líderes de, por ejemplo, el Movimiento de Regeneración Nacional, llegaron a vaticinar la victoria de sus candidatos, si no me equivoco, una docena de municipios, un número similar de distritos. Estas fueron cuentas alegres que en su momento hizo Ernesto Prieto. Todavía conversé con algunos de ellos una semana antes de que se realizaran las votaciones y traían una cuenta más alta, creían que iban a ganar algo así como 15, 16 municipios. Al final solo obtuvieron 3. De hecho, de los municipios gobernados por Morena, de los 5 municipios, perdieron en los 5. Solo en el municipio de Salamanca hubo una continuidad sui generis. No pudo ganar Betty Hernández. Morena no postuló a Betty como su candidata. Ella fue por el partido Morena y ganó César Prieto. Me atrevo a decirte que Morena ganó en Salamanca debido a que Betty estuvo en la boleta, es decir, el voto de castigo, ella misma jaló esta percepción negativa que había sobre su desempeño y permitió el triunfo de Morena. Pero Morena perdió en Apaseo el Alto, en San José Iturbide, en Comonfort, en Acámbaro, prácticamente en todos los municipios que gobernaban. Por su parte, el PRI tuvo un resultado, pues, desde mi punto de vista, bastante positivo. Ya no tenían el control del gobierno estatal, desde hace muchos años, ni del gobierno federal, y aún así retuvieron 10 alcaldías de 11 que tenían. También vemos un retroceso en cuanto a la votación que tuvo el Partido Verde. Me parece que fue un muy buen resultado para el Partido Acción Nacional, y bueno, pues ya podremos analizar cómo es que sacaron esos números, ¿no? Pero esto de que retiene el PRI o de alguna manera ellos quedan mejor posicionados en estos momentos, ¿es porque hay un pacto a nivel federal entre estas fuerzas políticas? ¿Eso les permite aquí hacer mejores negociaciones en esos tiempos electorales? Hubo una serie de factores distintos que permitieron la victoria del PRI. En efecto, de parte del gobierno estatal, estuvieron dándole recursos a alcaldes priistas con el objeto de impedir el avance de Morena. Se percibía por parte de los estrategas del Partido de Acción Nacional que tenían que mantener la votación del PRI a cierto nivel. Está más o menos sabido por parte de los encuestadores que se han dedicado a analizar este tema, que cada vez que desciende la votación del PRI, se incrementa la de Morena y viceversa. Es decir, compiten por el mismo electorado. Era del interés del Partido Acción Nacional que la votación del PRI no se desplomara. Y en efecto, tenemos entendido que el gobierno estatal en distintos municipios apuntaló a los candidatos del PRI para evitar que esta votación se fuera hacia Morena. Es decir, era importante para ellos que los candidatos del PRI no se desmoronaran, porque toda esta votación habría ido hacia Morena. En efecto, hubo algunos municipios en donde quizá ocurrió esta situación, municipios muy concretos. Por ejemplo, el municipio de Romita recibió recursos extraordinarios, si no me equivoco, por algo así de 50 millones de pesos en el año electoral para poder realizar inversiones. Entiendo que no fue el único, hubo más municipios. El candidato del PRI en León, por ejemplo, Toño Marún, también recibió una asignación importante de recursos, pero no cristalizó, es decir, no pudo despegar esa campaña. Yo te diría que los resultados a favor del PAN se deben, en efecto, a una estrategia electoral del Partido de Acción Nacional. Sí pesó mucho la contratación de 2 paquetes de deuda. El gobierno del Estado contrató 2 paquetes de 10,000 millones de... Justamente en víspera electoral.
Fue un Sí. hit. Ahora, también fue un movimiento audaz del gobierno estatal, pero también una falta de capacidad de Morena para impedir esa contratación. Como tú sabes, el aval, la contratación se da en la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México. Pues no hubo ningún liderazgo estatal, ni Ernesto Prieto, ni Almalcraz, un poco más dedicados a hacerse la guerra de manera mutua, que a ir a frenar esta contratación de deuda en la Ciudad de México. Era muy sencillo. En su momento, la contratación de deuda que pidió Bárbara Botello en su momento, era frenada aquí por el Congreso local. Bueno, pues los liderazgos de Morena tenían la posibilidad de impedir desde la Ciudad de México, con los contactos que ellos tienen, que se contrataran esos deudas, pero no lo hicieron. No lo hicieron primero porque no saben cómo hacerlo. Segundo, porque andaban muy peleados. Ya ves que Morena se consumió en una guerra interna Sí, ¿y entre para qué varios sirvió grupos. eso? Para nada. Hoy están justamente las cosas igual. Alma Alcaraz como secretaria y Ernesto Prieto como presidente. Estamos como al Inamovible. principio, estamos como al principio, es decir, no sucedió Y nada. solo desarticularon los cuadros, no conformaron nada. Fue un desastre total. Pero bueno, ni siquiera una negociación. Por ejemplo, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, sí negoció que ciertos recursos de Guanajuato contratados vía deuda fueran para sus municipios y en efecto llegaron recursos Ah, de ok. la contratación de deuda estatal lo Ok. negoció directamente Alejandro Moreno. Pero bueno, los liderazgos de Morena no hicieron lo mismo, podían haberlo hecho. Es decir, que a nivel federal se aceptara la contratación de deuda a condición de que llegaran ciertos recursos a los municipios de Morena, Salamanca, Paseo del Alto, Cámbaro, Comonfort y Salamanca, evidentemente, ¿no? Pero no lo hicieron pues porque, pues ahora sí que perdona el auditorio, pues por mensos. O tal vez sí lo hicieron, ¿no? No, mira, yo lo que Y tengo ya de les arrebataron los bastiones. Mira, yo lo que tengo de información es que no hubo contacto, no hubo negociación en ese sentido. El gobierno estatal obtuvo el aval del gobierno federal para la contratación de deuda, pero no hubo ningún compromiso para que los municipios de Morena recibieran recursos. Yo he platicado con los alcaldes prácticamente de 4 de esos 5 municipios y ninguno recibió fondos de parte del gobierno estatal. Bueno, pero hubo más factores, evidentemente, ¿no? Para que la oposición tuviera tan malos resultados. Como tú sabes, el proceso interno de selección de candidatos en Morena fue un desastre. No se levantaron encuestas, no se postuló a los mejores cuadros. Hubo un reparto de candidaturas de grupo. Se marginó, me Ajá. parece, a quienes eran los mejores elementos. Imperó mucho el amiguismo, el cuatismo, esta parte de percepciones. Eh, Otro factor que pesó fue que el gobierno del Estado operó para que no hubiera un frente opositor. Como todo el mundo sabemos, una votación combinada de todos los partidos de oposición, un gran frente antipan, habría derrotado a los candidatos de Acción Nacional en varias plazas. Pero hubo una modificación constitucional para que los candidatos de la oposición que no obtuvieran la victoria fueran como regidores. Ese era un poderoso disuasivo para evitar que hubiera coaliciones. Es decir, no podía haber, por ejemplo, la alianza entre Morena y el Partido Verde en Silao, porque los Ah, verdes tenían el premio de ir como regidor, ¿no? Entonces, hubo una ah. serie de estrategias que el Sí, gobierno del Estado, errores que cometió Morena, un cálculo político frío y descarnado que instrumentó el PRI en una alianza con el Partido de Acción Nacional, una actitud satélite del Partido Verde Ecologista, una serie de pugnas internas de los grupos de Morena que desembocaron en este resultado que vimos, prácticamente una consolidación de la hegemonía del PAN en el estado de Guanajuato. exactamente. Y se presume, pues, que el ejercicio también de la bancada de Morena seguirá igual que estos últimos 3 años, Mira, desapercibida. yo creo que se va a dividir nuevamente la bancada de Morena, tal como ha ocurrido en las últimas legislaturas, la última legislatura. Aparentemente ya hay 3 bandos. Está el bando de Antares, de Ricardo Schiffel, de Malú, conformando un bloque. Del otro lado está el bloque de Ernesto Prieto, junto con los liderazgos que lo acompañan en varios municipios, y en medio de ellos está Mauricio Hernández Núñez, que dicen las malas lenguas y las buenas lenguas también, que tiene una cuasi ruptura con Ernesto Prieto con respecto a
encontrar la responsabilidad de a quién echarle la culpa sobre los resultados electorales. Como todos pudimos ver, los candidatos a municipios, la mayoría eran de Ernesto Prieto, la mayoría. Y la mayoría de los candidatos a los distritos locales federales eran de Mauricio Hernández Núñez. Entonces, Sí. ahorita no sabemos qué está ocurriendo, pero tengo la ligera sospecha de que sí hay una separación entre Ernesto Prieto por un lado y Mauricio Hernández Núñez. Entonces ahora tenemos tres bloques de Morena, por si hacía falta más división, pues ya hay una más. Pues hay varios actores que vienen de este grupo de Mauricio Hernández ya colocados que refuerza su grupo, ¿no crees? Mira, he tenido algunos intercambios con Mauricio sobre este tema. Yo creo que la Secretaría del Bienestar cometió varios errores. En primer término, pensaron erróneamente que los padrones de los programas federales iban a generar una inercia de voto a favor de Morena. Todo el mundo que andamos aquí en Guanajuato desde hace un rato, yo no soy Pero originario de Guanajuato. ese error justamente también es porque han tratado de cubrir mucho esto, ¿no? Decirle a la población prácticamente que el programa está ahí, pero sin apelar a enfatizar quién lo está otorgando. Cosa Bueno, que confundió mucho a los beneficiarios, ¿no? De lo mira, que se colgó el Partido Acción Nacional. bueno, hubo de todo. Yo te diría que el PAN no tiene problema en pintar sus escuelas de azul, Exacto. en Pues es entregar que apenas ya vemos casos como el de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, donde el ya PAN le no tiene. pone el color en los programas de beneficio. Sí, no, y otra cosa, la gente en Guanajuato, los padrones del bienestar, están aterrizando en un segmento de la población que ya recibía algún tipo de apoyo, algún tipo de beca, el programa Oportunidades. Entonces, la gente ya estaba acostumbrada a recibir ese apoyo. Ok. Un bombardeo masivo de parte de los programas del nuevo gobierno federal no inclinó la balanza del voto de la misma manera que no lo inclinó en su momento el reparto masivo de pantallas de televisión. Tú recordarás que el Partido Revolucionario Institucional Sí. en algún momento entregó pantallas planas y se pensó que iba a tener un impacto electoral importante y pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque la Ajá. gente ya estaba acostumbrada a recibir este tipo de apoyos. La Comisión Federal de Electricidad, cuando llegó este tema del ahorro de energía, empezó a entregar focos, tú recordarás también, por ahí unos focos LEDs, focos ahorradores, y tampoco tuvo un impacto. Bueno, el mismo programa de oportunidades, cuando el delegado de oportunidades aquí en Guanajuato fue Mauricio Arce, eh, expandió el padrón de beneficiarios de Morena, del PRI, perdón, y no se notó un incremento de la votación. Es decir, fue un poco ingenuo por parte de Mauricio Hernández Núñez pensar que los programas federales iban a tener un impacto positivo en las preferencias electorales. Estoy de acuerdo contigo. Muchos de esos programas federales se entregaron sin que hubiera candidatos capitalizando esas entregas. A los alcaldes de Morena no se les permitió incluso tener acceso a los padrones. Es decir, Sí. los programas federales en todo Sí. el país tuvieron un impacto electoral, pero en Guanajuato no. En Guanajuato no, pues por varias razones. Una de ellas es el mal desempeño del el delegado, Delegado. de Mauricio Hernández Núñez y su equipo. Fíjate nada más. Y esto nos coloca también en una situación donde Ricardo Sheffield, ¿qué tipo de liderazgo ahora va a abarcar después de este resultado? Bueno, lo de Ricardo Sheffield son dos cosas distintas. Una es la percepción electoral que pueda haber en el estado de Guanajuato y otra es el posicionamiento que tiene allá en la Ciudad de México. Por lo que yo alcanzo a ver, cuando llega aquí a León como candidato, él ya tenía asegurada la posibilidad de regresar al gabinete. Tengo entendido que el presidente Andrés Manuel fue quien le impuso a Ricardo Sheffield la obligación de que fuera como candidato. Como tú recordarás, el presidente Andrés Manuel tenía la atención puesta no en la alcaldía de Celaya, no en la alcaldía de León, sino obtener el número de diputaciones federales para tener una mayoría que le permitiera gobernar en el segundo periodo. Tengo Ok. entendido que esta designación de Ricardo correspondió con otras muy similares que hizo el presidente en municipios como Mérida, como Torreón, como la ciudad de León, lanzando candidatos que le garantizaran o que le permitieran elevar la votación, ya sea para obtener diputaciones plurinominales o por tener distritos electorales. Es decir,
Ricardo lo mandaron para ganar diputaciones federales. Oye, pero, o sea, si le están dando ese tipo de importancia a Ricardo Sheffield, esa encomienda tan específica, tan importante, ¿cómo es posible que a su grupo de candidatos quedan fuera por completo de... En los hechos, el gobierno federal, Morena, Nada más pudo con su candidatura y ya? en los hechos, el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel, le ha dado juego a todas las corrientes, lo que ha complicado el escenario. Porque por un lado, a Ricardo Sheffield le entregan la plaza más importante, que sería la ciudad de León. Sí. La mayoría de los distritos, algunas de las regidurías y todo esto. A Ernesto Prieto, en alianza con Emanuel Reyes, con Malú, con Antares, le dan otras tajadas del pastel. Pero cuando le repartes a todos estos grupos, lo que provocas es una división interna del propio Morena. No había una integración, no la hay. Beneficiando por completo al PAN. Entonces, lo que O sea, ocurrió es que prácticamente le hicieron el juego al PAN. sí, mira, yo lo que percibo es esto. El presidente Andrés Manuel tiene una lealtad, una amistad, un aprecio hacia Ernesto Prieto Papá, Ajá. porque Ernesto Prieto Papá acompañó a Andrés Manuel en la época de Vacas Flacas. Ellos fundaron el partido Sí. cuando solo eran a lo mejor 10 personas que Exacto. andaban por ahí en una plaza repartiendo volantes y con un megáfono. Entonces tiene aprecio, tiene estima, le invita para que sea director de la Lotería Nacional. Tiene un soberbio fracaso con el tema de la rifa del avión, que ya ves que fue incluso motivo de mofa y de burla en contra del presidente. Lo rescata de ahí de la Lotería Nacional y lo pone en otro instituto también de poca importancia, de poco nivel, que es el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, pero tiene una deuda de lealtad y de aprecio genuinos hacia la familia Prieto. Esa es una de las razones, desde mi perspectiva, por el hecho por la que le entregan a César Prieto la candidatura a la alcaldía de Salamanca. Yo creo que César Prieto es un tipo inteligente, creo que hará su mejor esfuerzo, pero es un hecho que César no tiene ninguna carrera política. No ha sido ni diputado, ni regidor, ni director no tiene ninguna trayectoria en el servicio público. Es decir, saltar de cero a candidato a la alcaldía de Salamanca, pues es un salto que poca gente ha hecho y solo se explica debido a la intervención de la Mario Delgado, familia. del presidente. Es decir, le entregan al hijo que tiene menor capacidad, probada, digo. Si se la hubieran dado a Ernesto Prieto, la entiendo. Pues ya Sí. fue presidente de Morena, ya Exacto. Un fue, actor político ya, sí. tiene un posicionamiento en medios, pero César no. En realidad le están entregando por sus vínculos familiares, por sus nexos familiares, en un tema de agradecimiento. Pero al mismo tiempo yo percibo que el presidente Andrés Manuel, teniendo este nivel de aprecio por la familia Prieto, por Antares, por ejemplo, porque también fue una persona que lo apoyó mucho cuando Morena no era nada en Guanajuato, sabe que no tienen la capacidad para ganar el Estado y prefiere designar a alguien como Ricardo Sheffield, que en la pasada elección, prácticamente a escasas semanas de iniciar el proceso electoral, logra quedar en segundo lugar superando a Gerardo Sánchez, que tenía prácticamente 6 años en campaña. Sí. Me parece Una que gran cartera de inversión para operar el tema electoral. pues me parece que ahí el presidente tiene su corazón dividido en Guanajuato. Me parece que le entrega una rebanada de pastel a todos los actores. Si tú hablas con Ernesto, te dice que ellos son los buenos, que ellos son los que tienen la mayor cercanía con el presidente y que el Pero presidente habría está... que ser más frío, ¿no? Y si hablas con Ricardo, te dice exactamente lo mismo. Yo lo que veo es que el presidente Andrés Manuel a todos sus hijos en Guanajuato, a todas sus corrientes les Los reparte quiere recompensar. lo que en los hechos los divide más, porque todos están peleándose el amor del presidente y la verdad es que al pelearse el amor del presidente olvidan que la verdadera batalla es contra el Partido Acción Nacional. En efecto, pero ahora, pues, ¿qué pasa con esta perspectiva? Prácticamente deja, pues, cantado un proceso de continuidad al gobierno panista en el estado de Guanajuato. Hay algunos signos, en efecto, Morena, Ernesto Prieto, Enrique Alba, un poco para salvar la cara por la derrota, la debacle electoral, han mostrado algunos datos que son a lo mejor interesantes. Si hubo un incremento de la votación de Morena, si hubo un incremento del número de regidores de Morena, en efecto, Morena obtuvo muchos segundos lugares.
lamentablemente en Ah, política. sí, se consolida como segundo lugar, pero a la sombra de la planadora del control totalitario del partido hegemónico de Acción Nacional. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, creo que hay que aprender del pasado. En cualquier país del mundo, después de una debacle como esta, pues creo que lo primero sería empezar una reflexión interna y evitar ya las divisiones. Es decir, va a haber una renovación de la dirigencia estatal, entiendo que va a ser el próximo año, me parece que sí lo marcó en los tiempos Mario Así Delgado. es, así es. Pero antes de que Mario dijera esto, ya estaban preparando las corrientes de Morena para hacerse la guerra. O sea, estaban ya, Sí. por un lado, me parece que Toño Chaurant, Ajá. por parte de un grupo, y del otro lado, pues estaban como 3, 4 candidatos, Magali, regidora de Guanajuato, Miguel Ángel Chico, y Enrique Alba. Al final, Ernesto Prieto salió a callarlos, como suele ser su estilo, y él ya mismo en una reunión de regidores que me chismearon, mencionó que va él como candidato, que va nuevamente al partido, en parte porque no va a poder obtener la coordinación de los diputados locales en Guanajuato, de la bancada, allá en el Congreso de Morena. Me parece que van a entrar 8 diputados locales, y él solo tiene ya 2 diputados, si no mal recuerdo, el de Cuauhtémoc, que es su tío, y el del mismo, porque los votos de Hades Aguilar, de Edith, son de Mauricio Hernández Núñez, y por Sí. el otro lado están Irma Leticia, está Alma Alcaraz, y está David, esposo de Malú. Todos ellos están haciendo un bloque con las 2 diputadas de Mauricio. Entonces, según yo, los números son 6 contra 2. Ok. Entonces, creo que Ernesto Prieto no va a tener posibilidades de ser líder de la bancada en el Congreso local, y por eso prefiero una salida más elegante. Decir, no voy de diputado y me regreso al partido porque el partido me necesita y yo tengo mucho que hacer por el partido, y estas cosas que los políticos se inventan cuando van a la derrota, se Ajá. inventan como que tienen otra encomienda más importante, ¿verdad? Pero entonces se relanzaría como dirigente estatal del partido. Sí, en el Congreso de Autoridades Electas que organizó el gobierno del Estado, vinieron muchos diputados, regidores electos de Morena. Tengo entendido que los congregó por aquí en algún lugar en el que creo que hasta yo me colé. Y bueno, ahí es que claramente Ernesto dijo que iba a regresarse al partido. Con esta declaración, yo entiendo que él quizá no tome posesión como diputado, entraría a su suplente y él estaría manteniéndose como dirigente de partido. Hay varios puntos a su favor. En primer término, debido a este incremento en la votación que obtuvo Morena, las participaciones, los apoyos, los recursos que va a recibir de parte del IEG van a incrementarse. Si no me equivoco, Morena tiene algo así como 30 millones de pesos, algo así, de recursos, muchos de los cuales está invirtiendo para pagar una multa que por ahí le impuso el IEG, por errores administrativos que cometió la dirigencia de Morena. Me parece que ahora esta partida va a ser histórica. Creo que Morena fácilmente va a alcanzar aproximadamente los 40 millones de pesos anuales. Pues déjame decirte que 40 millones de pesos anuales a lo mejor significan algo muy importante para mucha gente. No digo que para Ernesto, ¿verdad? Pero para mucha gente sí pueden significar algo, y por consiguiente, como diputado local no maneja presupuesto, maneja algunas plazas, algunas nóminas, algunas asignaciones de asesores, algunos vehículos, pero el control del partido parece ser algo más importante. Entiendo que además, si va como dirigente de partido, no puede ser legislador. Bueno, esto está en el papel, ¿verdad? Porque cuando Morena nunca se sabe. Ah, Se la claro. han pasado en los tribunales litigando que si se están guardando sus derechos políticos. Me da la impresión de que Ernesto sí se va al partido, que va a subir su suplente, y que la coordinación de los diputados locales de Morena va a ser rotativa, es decir, un coordinador al año, Ah, sí, exacto. entre los distintos grupos restantes, ¿no? Esta es la percepción que yo tengo. ¿Qué va a pasar con Mauricio Hernández Núñez a pesar de los resultados desastrosos que entregó él como cabeza del gobierno federal? Ajá. Habrá que recordar que a Gabriel García, el jefe de de los superdelegados, le costó su puesto los malos resultados que entregó en el Distrito Federal y en el área metropolitana. De acuerdo con las columnas de prensa de la Ciudad de México, Gabriel García fue convocado por el presidente de la República y le pidió su renuncia por los resultados desastrosos que tuvo en la Ciudad de México Morena y en el Estado de México. Pues bueno, Mauricio es de esa línea. Mauricio es del grupo de Gabriel. Entonces, bueno, pues según yo,
Se van pues a ir. tendría que hacerse un análisis de los resultados en los 32 estados del país y adivínate Sí, quién sacó los resultados más bajos. Guanajuato. Guanajuato, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entiendo que todavía no se hacen los cambios. Ya hubo algunos cambios de delegados en algunos estados del país. Me parece que cambió ya el delegado de la Ciudad de México, me parece. Pero bueno, han cambiado unos delegados por otras razones. Me parece que hubo por ahí un cambio después. No sé en qué momento se haga el análisis de lo que ocurrió en Guanajuato. Inmediatamente los funcionarios de la Secretaría del Bienestar salieron a defender a Mauricio, por ahí en varias comentarios que yo suelo hacer por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, luego me cayó la jauría, obviamente los mandé por un tubo, porque ahí me queda muy claro que el resultado adverso que se tuvo fue en parte por el mal desempeño de la Secretaría del Bienestar. Creo que tendría que haber un poco de honestidad en este sentido, de reconocer cuando Claro, por mal. supuesto. O sea, no ha habido presencia verdaderamente. Y pero lo apremiante es, pues, ¿a quién le urge? O sea, verdaderamente combatir en Guanajuato, a ver quién verdaderamente le interesa el posicionamiento político en Guanajuato, la alternancia, el cambio. O sea, los liderazgos verdaderamente han dejado mucho que desear. Y ante eso, pues, ¿quién se canta para el proceso en el 2024? Yo creo que ahí sí tenemos un problema muy serio. Me parece que tendría que haber un verdadero análisis. Lo que han generado son narrativas falsas de justificación frente a la debacle electoral. Lo que dice la gente lo que dice Mauricio Hernández Núñez es que los programas del bienestar nunca se diseñaron para eso y bla, 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 todo Ah, eso. sí. ¿Qué es lo que dice Ernesto? No, hombre, ganamos, nos fue muy bien en la elección, o sea, es Oye, increíble, es de los pero lo peores dice bastiones. en reuniones. No, no, Ahí no. dice, no, nos fue muy bien, tuvimos un gran resultado, es lo que No, dicen, no. de verdad. Algunas personas más honestas, Malú, Antares, Ricardo, saben, entienden que el resultado no fue el correcto y que tiene que haber una modificación, un cambio. Yo me pregunto, Ernesto Prieto está en condiciones de liderar a Morena con estos resultados tan desastrosos que se obtuvieron. Bueno, pero habría que ver, o sea, también, pues, qué injerencia tiene la dirigencia nacional, porque no toma, o sea, no se ve tampoco liderazgo de parte de ellos. Mario Bueno, Delgado, Citlali Hernández. el delegado, Oscar Novela, llegó aquí a Guanajuato, pero obviamente con la línea de apoyar a Ernesto Prieto. Como tú Sí. recordarás, en estas reuniones catastróficas que hubo en un centro, en un salón del estado del municipio de Guanajuato, cuando se definieron las candidaturas, pues ocurrió de todo. Falta de pericia técnica para la integración de expedientes, albazos para meter gente de manera forzada a las planillas. Muchos candidatos de Morena se quejan de la intromisión excesiva que tuvo la dirigencia estatal, todos los dirigentes estatales, para meter gente en las planillas y modificar los acuerdos políticos que muchos dirigentes ya tenían en los municipios. Después vimos cómo frente a los Ah, errores, sí. hay que mencionarlo, el IEF también operó a favor del Partido Acción Nacional de Ah, manera muy sí. abierta y descarada, eso me parece, me queda muy claro. Yo no había visto un presidente del IEF tan cargado hacia el PAN como lo fue Mauricio Guzmán, pero también Y aprovechando estos casos son también reveladores y emblemáticos también, pues, para hacer una reforma en el tema electoral. bueno, el O sea, si presidente el del Instituto Nacional va a fungir como Instituto Nacional, pues ya que haga un lado a los órganos estatales. Yo te diría que incluso Morena ha desaprovechado varias oportunidades. Por ejemplo, los consejeros que están ahorita en el IEF pasaron por el INE a nivel nacional, pasaron por un proceso de selección, pero Morena no presentó candidatos. Es decir, los consejeros que están ahorita, hubo un recambio. Tú recordarás, salieron algunos como Luis Miguel Rionda, y esos espacios fueron ocupados por otros consejeros. Pues, ¿qué es lo que pasó? El Partido de Acción Nacional, que tiene bastante experiencia en esto, preparó algunos cuadros, los fue formando, los fue capacitando, los fue guiando durante el Ah, proceso, sí. los inscribió. Y cuando llegan a la Ciudad de México, todos los candidatos a ocupar
los cargos de consejeros del Instituto Electoral de Guanajuato era gente afín al Partido Acción Nacional. Morena no hizo la chamba. Estoy de acuerdo contigo, Eric. Seguramente se requiere una reforma tanto del INE como del TRIFE. Estando de acuerdo con eso, tampoco Morena opera para poder ocupar los pocos espacios que se pueden obtener. Ok. El palomeo de los consejeros, va a venir un cambio de Mauricio Guzmán, va a dejar de ser presidente dentro de poco. Sobra decirte que los candidatos que ya levantaron la mano, que ya iniciaron el proceso de selección de nuevo presidente, pues son toda gente afines al PAN. No hay ninguno que haya hecho el esfuerzo por parte de Morena para que participara en el proceso. Pues al final, sin importar quién quede, de los candidatos inscritos en la renovación de la presidencia del IEG, el que quede va a ser un presidente afín al PAN. ¿Por qué? Porque Morena no hizo lo propio. Nuevamente, no hacen la tarea. Completamente de acuerdo. ¿Tú a qué perfiles ves que se posicionen para competir por la gobernatura desde parte de este partido? Yo tengo la sospecha de que aunque porque con el resultado de Ricardo Sheffield, pues ya quedó descartado. Quedó descartado desde nuestra perspectiva, pero... oye, 3 veces ya perder, no. Ya, las 2 últimas recientes son suficientes, ¿no? ¿Cuántas veces contendió el presidente Andrés Manuel por la presidencia de la República? Bueno, pero pues había un sexenio de diferencia, ¿no? El asunto con Ricardo es que el gran elector aquí va a ser el presidente. En nuestra perspectiva, pudiera ya no ser viable, pero la perspectiva tuya y mía lamentablemente no cuenta, la que cuenta es la del presidente. Y el presidente viene de una lógica diferente. Te pongo otro ejemplo. Cuitláhuac, en el estado de Veracruz. Okay. Perdió la elección y nuevamente el presidente lo volvió a lanzar como candidato. Delfina Gómez perdió la elección contra Alfredo del Mazo en el Estado de México. Ajá. La puso como superdelegada en el Estado de México para que nuevamente hiciera capital político. Y ahorita está como secretaria de Educación. El doctor Navarro en Nayarit, igual, a mí me tocó pelear con el doctor Navarro, ya era cliente de la empresa con la que yo trabajaba. Yo trabajé en una empresa de mercadotecnia política hace algunos años, pues le ganábamos como por 20 veces, o sea, era cliente de la casa, realmente le ganábamos muy fácilmente. Él contendió N veces para ser candidato a la alcaldía, para ser gobernador. Oye, pero esos casos que tú relatas fueron también por un margen muy pequeño, perdieron. No, claro. Y Ricardo salió un gran margen. Pues te invitaría a un desayuno con el presidente para que le explicaras tus razones. Yo creo que no van a operar. Me parece que el presidente... O sea, pero él todavía sigue siendo pues una personalidad que puede participar en el proceso. Estoy seguro que el presidente Andrés Manuel lo tiene en el radar. ¿Por qué? Porque así es él, no yo pues, ni tú. Estoy seguro que el presidente Andrés Manuel tiene a Ricardo Sheffield en el radar para el 2024. A lo mejor para los militantes de Morena puede ser algo no tan lógico, pero nuestra lógica no es la que vale, es bien la que opera en Palacio Nacional. Veamos los otros perfiles. Ernesto Prieto Papá, él ya contendió alguna vez por la gubernatura, en condiciones muy adversas, totalmente diferentes, y perdió. Contendió por la alcaldía de Salamanca, y 2 veces, y perdió. Entonces, sus hijos, que siguieron la misma carrera que él, se están proyectando políticamente. Es decir, Ernesto Prieto Papá, aunque se ha mencionado mucho la posibilidad de que él vaya como candidato de Morena a la gobernatura en el 2024, me parece que tiene 3, 4 inconvenientes. Uno, la edad. Me parece que ya no le alcanza para poder desplazarse por un estado tan grande como el estado de Guanajuato. Si fuera Colima, si fuera Tlaxcala, a lo mejor, pero Guanajuato es demasiado grande. Ajá. Segundo, me parece que tampoco está en el ánimo del presidente lanzarlo en Guanajuato, porque de ser así, ya tendría un cargo de mayor relevancia, mayor importancia que le permitiera su proyección. Ernesto Prieto... Y por la familia ya colocada, ¿no? Me da la impresión de que les van a dejar Salamanca para que ellos administren Salamanca, mantengan Salamanca, pero... O sea, ya hicieron un pago ahí. Me da la impresión de que esa va a ser... Anticipado. Creo que ese es el tema.
Me parece que en este caso el Ernesto Prieto Papá no está en los afectos. Mauricio Hernández Núñez, que también ya mencionó que él quiere ser candidato a la gobernatura en el 2024, me da la impresión que lo dice más por estrategia que porque realmente esté buscándolo. Si vemos el nivel de conocimiento a población abierta de Mauricio, pues tiene como 3, 4 puntos más o menos, es decir, es muy desconocido. Yo no recuerdo de Mauricio una sola entrevista, declaración, algún tema con el No, que él estuvo en la sombra todo este tiempo. creo que salimos más en la tele tú y yo que él. Entonces Sí. tenemos más minutos tiempo aires tú y yo que él, juntos. Entonces, no veo cómo, pues, pero bueno, creo que es parte de su estrategia decir que va Qué por la sobrio, gobernatura, humilde. Ah, ok. negociar, bajarse y ir por el Senado. Creo que esa es parte de la estrategia de Mauricio, Ah, ok. pegarle a la piñata para que le den algunos dulces, ¿verdad? Pues Parece que ante ese panorama sigue siendo nada más la figura de Ricardo Sheffield, pues mira, la pues que representa a Morena en el estado de Guanajuato. mira, hay muchas cosas por avanzar. Él Te voy en a la decir, parte masculina y Antares Vázquez sería la parte femenina. sí, te voy a decir como O Miguel Malú. Márquez, te voy a decir como Miguel Márquez hace poco, no veamos a los nombres, veamos el proyecto. Lo que se requiere primero es que se pongan de acuerdo. Creo que sí se requiere un gran frente anti-PAN en el 2024. Morena solo no puede. Se requiere No. sumar la votación del PRI, sumar la votación del Verde. Es complicado, en efecto. Porque han Ahora, con funcionado. estos resultados del Partido Verde Ecologista de México, pues ya debería ser inminente que ahora sí va a ir en la fórmula, al menos en el estado de Guanajuato. No Sí, les lo que queda pasa de es otra, que ya es absurdo. sí, bueno, lo que pasa es que ahí Sergio Contreras y Betty Sergio Manrique, Contreras cometió un gran error. Ahí están los pues mira, resultados pues, terribles en León. mira, Sergio y con el aval de Betty, porque un pajarito me dijo que desde Puebla muchas cosas que ocurren en el Partido Verde en Guanajuato se cocinan desde Puebla. Ya es que Betty allá es la secretaria de Medio Ambiente de Miguel Barbosa, y Ajá. tiene todavía una ascendencia muy fuerte Sí. en Sergio y en los candidatos. Yo creo que ahí se ocupa que Ernesto, Sergio Contreras y Betty puedan redefinir su estrategia. También entiendo a Sergio y a Betty, no los justifico, pero trato de entender su resistencia a las alianzas. Lo cierto es que les ha ido muy mal. Cada vez que se alían con algún partido, el PRI los trató muy mal en su momento. Con el PAN también no les fue tan bien. Entonces, tienen dudas con respecto a cómo conducirse, pero yo creo que estos resultados fueron contundentes. Me parece que tendrían que hacer una alianza con Morena, estoy de acuerdo contigo, pero habría que ir a buscarlos, habría que establecer una negociación. Y el Partido Acción Nacional les captó en el aire esta percepción y se adelantaron. El gobierno del Estado negoció con el Partido Verde ciertas situaciones, y por eso ya no hubo una alianza del Partido Verde con Morena. Es decir, ahora Morena tiene que adelantarse y llegar con el Partido Verde para establecer una negociación que pueda convencer a los simpatizantes del Partido Verde para que se sumen a una gran frente opositor. Lo mismo pasa con el PRI. El PRI, en efecto, reduce su votación, mantiene varios municipios, pero es un hecho de que la votación del PRI cada elección está cayendo. Entonces, tendrían que Así establecer una es. negociación O con... sea, eso es lo que va a determinar que se van a empecinar en mantener la coalición Va por México al 24. Sí, bueno, aunque Guanajuato es diferente, ya ves que aquí la oposición pues aquí tendría que haber una alianza entre el Partido Verde, Morena y el PRI. Apenas con eso empatarían al PAN, porque en las últimas sondeos, elecciones, los últimos resultados electorales, nos marcan que el PAN tiene el 50% de las preferencias para gobernador. Es decir, un gran bloque opositor apenas empataría al PAN, apenas. No estamos diciendo que lo rebasaría, ni mucho menos, ¿eh? Pero pues estamos Apenas. hablando de un sector priista verdaderamente que se opone a esto, ¿no? A No, esta no, coalición. no, sí, por supuesto. Ahí lo que se requiere es agudeza, estrategia. Si la oposición va dividida a elección del 2024, nuevamente van a perder. Se requiere que Sí. haya un gran frente opositor. Esto no es nuevo. A mí me tocó participar en las elecciones de Nayarit ya hace algunos años, en Ok. donde el rival a vencer era el PRI. Entonces hubo una elección, la primera alianza que hubo en todo el país entre el PAN y el PRD en aquellos años
fue en el estado de Nayarit. Se postuló al candidato de una alianza que fue Toño Chavarría. En aquella época, juntar al PAN y al PRD en una elección para gobernador era juntar al agua y el aceite. O sea, había 20 prietos y 20 almas. O sea, había un desastre. Era muy complicado administrar una alianza. Se logró, gana Toño Chavarría y fue el primer gobernador de una coalición anti-PRI que obtuvo la victoria. Entonces se requiere, después de una hegemonía del PAN durante tantos sexenios en Guanajuato, la única manera de derrotar al PAN es con una gran alianza opositora. Espero que estos resultados, que fueron evidentemente muy dolorosos para Morena y para el PRI, hayan percibido que no hay de otra, se tienen que unir. Esperemos que lo entiendan, ¿verdad? Pues sí, eso esperamos en el estado de Guanajuato, que verdaderamente pues quiera haber oposición a este régimen totalitario. Mira, va a depender mucho de que haya una negociación como tal. Mario Delgado me parece que sí comete el error de cargar la balanza de un solo lado. Desde la Ciudad de México se cargó la balanza hacia otro. Actualmente ya hay nuevamente divisiones entre los grupos de Morena. Creo que debieran sentarse y establecer parámetros básicos. ¿Qué es lo que divide a Morena? Primero, el ejercicio del presupuesto. Va a haber como 40 millones. Pues no es mucho, son como 3 pesos comparado con el presupuesto que manejan los municipios. Por ejemplo, un municipio como Pueblo Nuevo tiene algo así como 120 millones al año, es decir, al año. Es decir, 40 millones en 3 años, 40 millones al año, pues va a ser muy poquito, 120 millones en 3 años. Entonces, los acuerdos debieran ser en varios sentidos. En primer término, que no haya contienda por la dirigencia estatal, se van a hacer garras, se van a hacer pedazos otra vez. Creo que debiera haber una dirigencia de unidad. La propia militancia de Morena está harta de los conflictos internos que hay en Morena. Creo que lo mejor es que haya una dirigencia de unidad, que se sienten ¿Y en la eso quién mesa. lo tomaría? No, bueno, el problema es que tenemos a cada figura ahí no tenemos No hay personas, tenemos perfiles. personajes. Entonces ocupamos que haya un acuerdo de unidad, que no haya contienda. Si hay contienda, se van a hacer pedazos. Y la contienda no va a resolver el conflicto, porque el bando que quede derrotado le va a hacer la guerra al bando ganador, Sí. tal como Totalmente. ha ocurrido desde hace tiempo. Pues Sí. primero, que no haya contienda interna, que haya una candidatura de unidad. Creo que no va a ocurrir, pero bueno, soñar no empobrece. Segundo, que se pongan de acuerdo con el presupuesto, porque el dinero los divide. Tú recordarás que hubo una disputa que porque se compró un inmueble para sede del partido. Sí. Y luego Ernesto Prieto echó para atrás la compra del inmueble. Y luego creo que el dueño del inmueble los demandó por incumplimiento de contrato. Total que se perdieron algo así como 4 o 5 millones de pesos por un litigio en la compra de un inmueble. Creo que cualquier acuerdo de fondo tiene que también incluir un acuerdo sobre el manejo del presupuesto. Me parece que se tiene que hacer, creo que se puede invertir de manera neutra en capacitación hacia la militancia, campañas de comunicación para posicionar a Morena. Yo no recuerdo una campaña de comunicación en Guanajuato para posicionar al partido Morena, no recuerdo. ¿No? Creo que debiera contratarse a un equipo, el que sea, de mercadólogos para que les No hay genere. nada, sí. En el partido no hay servicio civil de carrera. Es que además hay mucha aprensión ahí. No, todo el mundo está cuidándose las manos para que no se roben el dinero y al final no sé dónde quedó el dinero. Entonces, pero bueno, entonces creo que debiera haber acuerdos con respecto al manejo del presupuesto, con respecto a las estrategias de comunicación, con respecto a las carteras del partido. Y el estado de Guanajuato es muy, muy grande. Hay municipios donde no existe Morena, donde no hay una votación de Morena como tal. Creo que en mi impresión, por ejemplo, es que todos debieran apoyar a Carlos García en Silao. Él es el que va como alcalde electo de Morena en Silao. Así Para es. mí es incomprensible que haya grupos de Morena haciéndole la guerra a Carlos. Es el que quedó, es el que hay. Haciendo el berrinche para que les den un hueso. Pues mira, es igual con César Prieto. Y ya por todo lo que he dicho acerca de la familia Prieto, te habrás dado cuenta de que no son santos de mi devoción. Pero entiendo que César es la cabeza de Morena allá en Salamanca.
Sí. Pues entonces hay que apoyarlo para que tenga un buen gobierno, para que pueda haber continuidad de Morena. No tengo el Sí, gusto de conocer a Edgar en Doctor Mora, pero pienso lo mismo, que debiera haber un cierre de filas. Ya pasó todo esto, hay que apoyar a Carlos, a Edgar y a César para que entreguen buenas cuentas. sí. Pero los principales enemigos de Carlos, de Edgar y de César Son los están en morenos, el ¿verdad? partido. Sí. Hazme favor. Sí, lamentablemente no hay verdaderamente cohesión, apuesta por verdaderamente apoyar a un proyecto de cambio de alternancia. Hay una serie de recelos, de egoísmos, de revanchas y de ventajismos que siguen latentes en este organismo político que pues se posiciona como la segunda fuerza en el Estado y que es la que podría llevar a un cambio, a una alternancia aquí en el gobierno. Pero con eso vamos a una breve pausa, si me permites, David, y regresamos contigo para continuar conversando en Opinión y Libertad. Volvemos.